Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos a una nueva edición de El Enfoque Provincial TV. Como siempre, desde hace más de 4 años, por Canal 4 Teleaire de San Martín, llegando a gran parte del conurbano norte, empezando por San Martín, siguiendo por Vicente López y por 3 de febrero. Tenemos mucho para compartir, muchas notas de actualidad, voces de los protagonistas, comentarios, de todo un poco aquí en El Enfoque Provincial TV. De la línea telefónica está la ingeniera Tatiana Arturi. Tatiana Arturi estuvo hace muy poco, que hace menos de 48 horas, en una reunión con varios centros de investigación sobre el tema mejoramiento de plantas de agua potable y cloacas. Allí se reunieron la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata para ver cómo avanzan en esta temática. ¿Esto es así, Viviana Arturi? Tatiana. Tatiana, Hola. ¿por qué Buenas Viviana? tardes. Se me cruzó alguna Viviana. ¿Por qué Viviana? ¿Por qué? Mejor no sé, no sé. Bueno, contame, Tatiana. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí Martín López Lastra, de FM Keops, de AM1520 para consultar sobre este tema, porque acá llegamos a muchos distritos que sabemos que están muy interesados en el mejoramiento de agua potable y cloacas. Entonces esto despierta expectativas, ¿no? Este es un primer paso para el análisis, ¿no? Sí, en realidad yo trabajo en el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería y que hace mucho tiempo vine utilizando un montón de herramientas avanzadas de simulación computacional para simular proyectos de obras hidráulicos de diferente índole. Por ejemplo, las estaciones de bombeo o las presas. Está haciendo la inspección de obra de la Central Hidroeléctrica de Santa Cruz y también hace estos trabajos o inició estos trabajos en plantas de cloacales. Claro. O sea, lo que se hace con estos proyectos es una obra que antes de construirse, ¿no? Se simula matemáticamente en la computadora. Y entonces se puede ver por dónde va a ir el flujo, digamos, de ese agua, y entonces permite, antes de construirla, hacer un diagnóstico y mejorar la geometría o las condiciones de operación de las plantas. Por ejemplo, esto se hizo en una planta, solamente en la parte primaria de una planta que está acá en la provincia de Buenos Aires, que ya fue construida. Entonces mejora sustancialmente el proyecto porque ahorra todos los inconvenientes que puede tener una mala o un mal diseño de planta o una mala prevención o prevenir algún inconveniente que pueda tener el diseño. Entonces, sí. Sí. No, te escucho vos, te escucho. Bueno, entonces, obviamente que acá la Facultad de Hidráulica viene trabajando hace mucho con este tema, en diferentes obras hidráulicas, pero cuando se empiezan a complejizar los fenómenos que ocurren de la planta, la simulación es mucho más difícil. Y bueno, y la idea de la reunión fue reunir las capacidades de diferentes grupos de acá de Argentina para aportar en el área de ingeniería sanitaria en lo que concierne al diseño, construcción y operación de plantas, tanto potabilizadoras como cloacales o de vertidos industriales, desde este enfoque, ¿no? Desde el desarrollo de la tecnología computacional, o sea, aprovechar todo eso que nos da la simulación computacional para mejorar los diseños de planta que, bueno, nosotros sabemos que tienen muchos problemas en la provincia. La pregunta era, pregunto desde la ignorancia, como siempre digo, el tema de, ¿van a dar prioridad a ampliación de plantas de agua potable para llegar territorialmente a una zona más amplia? Mira, en la reunión estuvieron bastantes actores, desde el viceministro de Obras Hídricas hasta directores del Instituto Nacional del Agua, donde se plantearon las problemáticas que tienen la mayor parte de las plantas de la provincia, tanto en la fase de proyecto, o sea, la parte
de construcción de esa planta como las que están ya operando y tienen algunos inconvenientes, digamos. Claro. Y, la idea es abordar las dos problemáticas, la planta que se tiene que construir, Claro. tratar de impedir que tenga problemas, aplicando algún método de fluidodinámica computacional para que esa planta se construya de la forma más eficiente posible, ya que se va a hacer una inversión muy grande para hacerla, que se construya de la mejor forma posible. Y por el otro lado, tratar de mejorar, que también hemos trabajado con eso, con plantas que ya están funcionando. Claro. Tal vez la planta que está funcionando es difícil hacerle modificaciones sobre la obra, pero tal vez se puedan hacer unas modificaciones chicas para mejorar, o modificaciones sobre la operación para mejorar la planta. Claro. Yo estaba pensando en el interior de la provincia, donde estamos llegando a través de AM 1520, que se van a interesar y mucho, ¿no? Zona donde, por ejemplo, el servicio de agua potable lo brindan muchas cooperativas, por ejemplo, y deben estar escuchando esto con atención. En cuanto ustedes van a analizar temas, por ejemplo, perforaciones, fortalezas y debilidades con el tema de cercanías o no de acuíferos para llegar al Puelche, el tema de si hay más o menos arsénico, todo eso va a estar comprendido en este estudio. Bueno, no, en realidad no, pero tenemos otros proyectos de esa índole. Nosotros tenemos instalada una planta de remoción de arsénico en la localidad de Pipinas y estamos todo el tiempo implementando tecnologías para que lleguen a pequeños poblados como Pipinas, por ejemplo, acá a 100 kilómetros. Sí, ahí está la ingeniera Berardosi, pero ¿no? Claro, Eliana. Eliana. Pero este proyecto se enfoca más a grandes obras que requieren una inversión muy grande, como es una planta potabilizadora o una planta de tratamiento de cloaca, y que antes de la construcción, tal vez el diseño se hace por metodologías, no sé, utilizando normas, y estos diseños computacionales permiten diseñar la obra de forma más eficiente. Muchas veces se incluyen en los pliegos de licitación estos modelados. Nosotros hemos trabajado con contratistas que hacen este tipo de modelado para mejorar el diseño y que, en definitiva, pensar a que estas obras duran una cantidad de tiempo muy grande y que sean lo más eficiente posible. Claro, claro. Que perduren en el tiempo. Seguro. Y con respecto a cloacas, el tema, por ejemplo, a veces falla el tema, te digo porque yo vengo de una zona que no tiene cloacas, me dice que el tema es la pendiente o la falta de pendiente, entonces se necesita bombeo, ¿todo eso lo van a analizar? ¿Vos Depende decís de las los redes casos. de distribución? Las redes, claro, de distribución. Sí, bueno, con eso viene trabajando el departamento, con lo que son estaciones de bombeo, trabaja para las prestatarias de servicio, digamos, optimizando las estaciones de bombeo de cloaca y de agua potable también. Pero bueno, digamos, en este objetivo, el objetivo de la reunión fue poder abarcar más fenómenos que nosotros no podemos abarcar, digamos, poder potenciar lo que sabemos nosotros, la infraestructura que tenemos, con otro grupo de investigación de Argentina para poder ir más lejos hacia otros fenómenos de las plantas que nosotros no podemos abarcar o que todavía no podemos abarcar, digamos. O sea que digamos que toda esta información, porque vos citaste que estuvo presente en la reunión el viceministro, ¿no? de Infraestructura o de Servicios Hídricos, Guillermo Gelinski. Imagino que se va a llevar un insumo importante como para ver cómo modela él este tema, para ver cómo puede llevar más plantas de agua potable a la provincia. Yo no quiero generar falsas expectativas, pero supongo que debe haber estado muy atento en la reunión y que su rol ahí va a ser muy importante, ¿no? Sí, bueno, estuvo comentando para que focalicemos en las problemáticas específicas que tiene la provincia y que es más urgente o que hay que atacar de forma más urgente. Guillermo. Perfecto. Bueno, Tatiana Arturi, bueno, muchísimas gracias por ilustrarnos, por explicarnos cómo avanza este tema para que en el día de mañana, con la aplicación de nuevas tecnologías, de modernas tecnologías, se mejore el servicio de agua potable y de cloacas en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.
Con lluvia, con viento, cruzando lagos, selvas, desiertos, brindando ayuda humanitaria donde es necesaria. Contra todo pronóstico, estamos ahí, Médicos Sin Fronteras. IDE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Dr. Alejandro Zanillo. IDE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. 18 de diciembre 2071. San Martín. Farmacia del Progreso. Atendemos todas las obras sociales. Frente al Hospital Diego Thompson. Farmacia del Progreso. Teléfono 4755-0831. Todos conocemos a alguien que quiere ser influencer, pero es un casi influencer. Bueno, acá estamos en Cataratas, mis mejores amigas. Pocos seguidores, estamos esperando a que se conecte la gente. pero mucha ¿Dónde garra. están mis viewers, mis followers? ¿Te ayudo? Ay, sí, ¿no me filmás un videito? Conocidos Acá con la marca. Son divinas. por ser poco conocidos. Hola, Ma, ¿cómo va? Casi influencers. No son influencers, pero con ICBC tienen beneficios como si lo fueran. Hacete cliente y obtener los mejores beneficios en viajes, gastronomía, moda y mucho más. ¿ICBC? Sí. Sí. ICBC. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Para comer bien rico, Drugstore Apetito. Avellaneda 2126, San Martín. Abierto las 24 horas. En el Enfoque Provincial TV entrevistamos en forma exclusiva al candidato a gobernador por una de las listas que van a participar en las PASO en el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. Nos referimos a Walter Bodart. Aquí acercamos la primera parte de la nota. Bueno, te contábamos que seguimos programa a programa escuchando las voces de los protagonistas, de quienes participan de lo que es el proceso eleccionario, electoral, de cara, en este caso, a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las famosas PASO. Vamos a hablar con un precandidato a gobernador por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que es candidato a gobernador por uno de los sectores de este Frente de Izquierda, aclaremos, en este caso una alianza entre el Partido Obrero y el MST. Estamos con Alejandro Bodart. ¿Qué tal, Alejandro? Martín López Latra te saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, Martín. Tanto Buenos tiempo, días, buenas tardes Tanto ya. tiempo, ya hace años, te tengo Así olvidado, Alejandro. Así es, así Sí, es, hace perdón, tiempo que no perdón. hablamos.
Así que bueno, vamos a empezar como es a recuperar terreno en este sentido. Bueno, Alejandro, contanos cómo se llegó a esta alianza entre el Partido Obrero y el MST y con qué motivo, porque viste, de afuera no sé cómo es la presión, pero se habla de que por qué no se juntan las distintas coaliciones, todos quieren candidatos únicos en todos lados. Y acá, bueno, hubo que vencer justamente alguna argumentación que había al respecto, ¿no? Sí, nosotros somos todos parte del Frente de Izquierda, Unidad, y el Frente está unido, porque lo que sí que va a haber dos listas en las PASO, ¿no? Nosotros hemos trabajado, se intentó hacer una lista, pero bueno, hay matices que son lógicos, ya que es una coalición de partidos el Frente, sí. Y esos matices, lógicamente, bueno, si no se logran consensuar, llevan a que tenga una expresión electoral distinta en las PASO. Después de las PASO saldremos todos unidos, ¿no? Como ya, porque no es la primera interna que hacemos en el Frente de Izquierda, hemos hecho varias. Y siempre después terminamos unidos. Pero bueno, tenemos algunos matices, sobre todo nosotros, el sector que me integra a mí junto con el Partido Obrero, yo soy del MST y el Partido Obrero, nos hemos puesto de acuerdo en que hace falta algunos cambios en el frente. Nosotros queremos un frente que no solo sea electoral, sino que sea un frente de lucha permanente, porque vemos una situación muy crítica, gane quien gane estas elecciones al otro día, no el día después, donde lamentablemente se está hablando de reformas que para nosotros son muy malas para los trabajadores y los sectores populares, reforma laboral, jubilatoria, eliminación de planes y ayuda social, baja de los presupuestos públicos. Entonces creemos que, ojo, incluso está en debate libertades democráticas, porque ya lo estamos viendo incluso en algunas provincias, reformas muy antidemocráticas para eliminar derechos, el derecho a la protesta, amenazas de despidos a los que protestan por bajo salario, condiciones de trabajo. Entonces nosotros creemos que el Frente no puede reunirse cada 2 años, presentar una lista y después no actuar unido en la situación social. Esa es tal vez la diferencia más importante. Pero yo lo veo permanentemente en las calles, Alejandro, con temas de protesta. No, estamos en las calles, pero no hay muchas veces una unidad como sí lo hay en lo electoral. O sea, se actúa, pero no se actúa con una inteligencia común. O sea, el Frente actúa en común en las elecciones, pero no así, y muchas veces nos pasan cosas raras. Por ejemplo, en un sindicato vamos y no vamos todos con la misma posición, y muchas veces gana un dirigente malo porque vamos divididos o no tenemos una misma estrategia en un sindicato. O, por ejemplo, los movimientos sociales. Nosotros, con el Partido Obrero, somos un sector que apoyamos mucho a los movimientos sociales. Y los otros compañeros, bueno, muchas veces para ganar un voto de clase media, lo que sea, no tienen una posición muy solidaria con relación al tema de los movimientos sociales, que yo creo que hay que defenderlos, porque gracias a que hay movimientos sociales independientes de los gobiernos, los punteros que antes eran los que controlaban la ayuda social han retrocedido. Y donde quedan, como en Chaco, pasan la barbaridad de que estamos viendo incluso por la televisión, ¿no? Que son esos punteros ligados al poder y que bueno, se creen con impunidad para hacer cualquier cosa. Pero bueno, hablabas de seguro, hablabas de la clase media, Alejandro, me viniste justamente con algo que escuchaba ayer respecto de un discurso donde dijeron que por ahí en los últimos años, en algunos países de América Latina, lo que se ha logrado es que por ahí la clase media, que yo creo que históricamente debe pasar, que la clase media se quiere identificar con la clase alta por una cuestión de, no sé, puede ser de querer ganar un mango más y demás. Pero yo creo que en lo cultural tenían justamente esa autonomía y digamos, convivían más con los sectores populares. Por eso, bueno, clase media, ¿no? Equidistante. Me hace acordar a lo que era la Francia de posguerra, ¿no? Donde los barrios periféricos ganaban los partidos de izquierda porque representaban a los trabajadores, y la clase media de, no sé, de las grandes ciudades de Francia votaban con la clase alta. Ese era un ejemplo. ¿Por qué pensás que la clase media se está dando este proceso de querer identificarse más con la clase alta y hasta votar en consonancia con la clase alta? Bueno, la clase media es muy fluctuante, ¿no? Socialmente. Recordemos que, por ejemplo, el 2001 era Piketty Cacerola. Sí, o sea, eso la fue clase media se volcó masivamente hacia los movimientos sociales,
provocó cambios muy importantes en el país en ese momento. Ahora sí, aparentemente hay un sector, un poco por la crisis y un poco comprando mucho de un gran aparato mediático muy hegemónico, que por ahí compra el discurso de que, bueno, que los problemas que tiene ella son más provocados porque hay ayuda social o porque se ayuda a los pobres que por los verdaderos responsables. Entonces se divide, tampoco es que es un frente único. Nosotros tuvimos una elección extraordinaria en la capital federal, por ejemplo, el Frente de Izquierda, en la elección pasada. Y en general tenemos en las grandes ciudades un sector importante de la clase media que nos apoya. Pero sí es cierto que como fenómeno más general hoy en el país se ha vuelto un poquito más conservadora la clase media, ¿no? Está más volcada a expresiones un poco más de derecha, podríamos decirlo. No toda, pero un sector, y por eso no es casual que, por ejemplo, de una capital federal ha surgido un Milei. Como una expresión. Ahora vamos a hablar de eso. Te tengo preparado algo sobre el tema de Milei, pero quería seguir con la clase media la última. ¿Vos viste la película Que viva la clase media? Sí. Bueno, ahí está el tema de los partidos de izquierda haciendo un gran debate contra los dirigentes más ortodoxos históricos que se negaban a lo que le proponía, no sé si era la juventud, que decía, vamos a meternos más en la agenda de la clase media, que aumentó el boleto de micro y demás. ¿Hasta dónde están dispuestos ustedes a arriesgar de esa manera? No, nosotros tenemos un programa que incluye a los sectores medios, porque no hay ninguna posibilidad incluso de un cambio social sin incluir a las clases medias. O sea, nosotros creemos que, por ejemplo, hay que ganar a los sectores medios para una salida emancipadora y de cambio social. Si no, es imposible los cambios sociales. Y por eso tenemos toda una política destinada a eso. Es más, tenemos mucha influencia, por ejemplo, en los sectores docentes, en los sectores, ¿no es cierto?, de la salud, que son sectores un poco, ¿no es cierto?, dentro de la clase trabajadora, los sectores más medios, podríamos decir, y también tenemos con la intelectualidad, etcétera, y en la juventud tenemos un ascendente muy grande. Nosotros, incluso en las universidades y en esos lugares. Aunque sí tenemos que decir que tenemos más ascendente todavía en los sectores más de trabajadores, ¿no es cierto?, más explotados, podríamos decir, y en los sectores más pobres, porque bueno, un poco son los que más desesperados frente a la situación. Ahora, estamos en un país donde la clase media cada vez da un pasito más para terminar debajo de la línea de pobreza, y esa es la realidad, porque en el país la torta general, la riqueza se está concentrando en un pequeño grupo y el resto está cayendo, ¿no es cierto?, cada vez más en la pobreza. Tenemos casi la mitad de la población en la pobreza en índices que no reflejan totalmente la realidad. La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Dona hoy en caritas.org.ar. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Acá arriba nace Eco de los Andes, un lugar donde no hay nada, pero literal, nada. No hay aeropuertos, ni turistas, ni pistas de esquí, tampoco egresados. Lo que sí hay es un agua pura y liviana con el balance perfecto de minerales.
en esta montaña que no tiene nada, pero lo tiene todo. Eco de los Andes, creada por la montaña, perfecta por naturaleza. Todos conocemos a alguien que quiere ser influencer, pero es un casi influencer. Bueno, acá estamos en Cataratas, mis mejores amigas. Pocos seguidores, estamos esperando a que se conecte la gente. pero mucha Acá garra. están mis viewers, mis followers. ¿Te ayudo? Ay, sí, ¿no me filmás un videito? Conocidos Acá con la marca. Son divinas. por ser poco conocidos. Hola, Ma. ¿Cómo va? Casi influencers. No son influencers, pero con ICBC tienen beneficios como si lo fueran. Hacete cliente y obtener los mejores beneficios en viajes, gastronomía, moda y mucho más. ¿ICBC? Sí. Sí. ICBC. Nuevo bloque en el Enfoque Provincial TV. Vamos a completar entonces la entrevista con la segunda parte de la nota con Walter Bodart del MST y candidato a gobernador en una de las listas que compiten en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero en el frente de izquierda. Claro. Bueno, vamos a Milei. El tema de Milei, yo la pregunta se la he hecho a algunos de tus compañeros del frente de izquierda. Respecto de que Milei se ha planteado como una especie de emblema del antisistema o contra lo que es un statu quo político. Y ustedes en gran medida, vos corregime si por ahí me estoy desviando del tema, pero en gran medida por ahí han planteado algunas conductas contra el statu quo político. Por ejemplo, a mí me agrada esto que ustedes proponen del tema de la banca rotativa en los bloques legislativos de consejos, de legislaturas, o el tema de cobrar un salario docente, no mucho más allá del salario docente y el resto donarlo, aunque bueno, puede estar en debate si donarlo o hacer otra cosa con eso. Y sin embargo, no hacen mella, eso no influye en la opinión pública. ¿Lo comunican mal ustedes o tienen alguna oleada importante que contrarresta lo que puede ser este mensaje alentador, como para que la gente vuelva a creer en la dirigencia política? Bueno, sí, como bien vos decís, nosotros desde hace muchos años levantamos un programa que es de ruptura un poco con este status quo que hace que, por ejemplo, ser diputado sea una situación de privilegio distinta a la que vive la gente normal, y cuando es la gente que tiene que decidir muchas veces sobre lo público y ni lo usa lo público, porque no manda a sus hijos a la escuela pública, no se atiende en un hospital público, tiene salarios que están muy por encima de la media de la población, entonces se va asimilando más a los sectores más ricos de la sociedad y empieza a reflejar más esos intereses que los intereses del conjunto, porque se siente más perteneciente a ese sector social que al conjunto de la clase trabajadora. Incluso mucha gente que sube siendo un trabajador termina en una situación de privilegio. Pasa lo mismo con los dirigentes sindicales, etcétera. Nosotros queremos cambiar todo eso, por eso tenemos propuestas frente a eso. Yo, por ejemplo, soy autor de una ley que la hice con un amigo mío que se llama Caparrós, que es un escritor bastante famoso. Martín. Por ejemplo, con Martín, que le hicimos juntos, que plantea, por ejemplo, que la obligatoriedad de concurrir al hospital público a todos los funcionarios públicos, por ejemplo, que se tienen que atender ahí. Hoy no se atiende nadie, por ejemplo, en el hospital público. Todos tienen situaciones de privilegio, incluso de mandar a sus hijos a la escuela pública, de usar lo público. Si vos de lo que vos haces depende de lo público, usalo. ¿Se entiende? Y viví la situación y mejorarlo, por supuesto, ¿no? Está ligado para eso, para que sufran lo mismo que sufre una persona que tiene que hacer un turno, ¿me entendés? A las 2 de la mañana levantarse para que lo atiendan en algún hospital en una guardia, no te hablo ni siquiera de eso. Pero bueno. O sea, digamos, me hace recordar que, por ejemplo, acá hay funcionarios de primera línea en la provincia que usan
la obra social OSDE, sin hacer propaganda, sin que me facturen la pauta acá en la radio. No, sí, totalmente, sí, han pasado casos incluso de gente que se dice progre, pero cuando se enferma, el caso de una intendenta, por ejemplo, en Quilmes, progre ella, que cuando se enfermó terminó en una clínica privada y el hospital estaba inundado y la gente no se podía atender, ¿se entiende? Y sin embargo depende de él. Bueno, pero pasan esas cosas. Yo, por ejemplo, cuando lo presenté, gente muy progre se le paraban los pelos. ¿Y por qué? Porque después empecé a ver y bueno, mandaban todos los hijos a las escuelas más caras. Entonces decían que era imposible, que no se podía obligar. No, nadie te obliga a ser político, nadie te obliga a ser diputado, no es que te ponen una pistola en la cabeza, vos decidís. Claro. Ahora, si decidís volcarte a la función pública, lo ideal sería que vivas como vive la gente, para cambiar la realidad de la gente, no es para cambiar tu realidad, sino se supone que es para cambiar la realidad del conjunto, estar, ¿no es cierto?, atento a eso. Pero bueno, esa es una de las diferencias que nos separa a nosotros del resto. Ahora, después hay una gran campaña mediática, yo creo que, y primero hay bronca contra los viejos partidos, es un fenómeno nuevo, estamos en un periodo muy parecido al previo al 2001 en el país, donde hay una descomposición de los partidos tradicionales, e incluso incorporo Cambiemos, que no es tan tradicional en el sentido histórico, pero sí son las fuerzas que surgieron después del 2001. Es una oferta nueva, sí, digamos. Claro, pero que tiene el radicalismo adentro, es un reciclado de viejos partidos, ¿no? Y todo, pero ya es parte del partido tradicional, porque gobernó, y bueno, y el peronismo. Hay un hartazgo con eso, porque han gobernado, y entonces hay mucha gente, que vos te la encontrás en todos lados, que está buscando otra alternativa. Hay un sector del poder concentrado que quisiera que eso no venga a la izquierda. Porque, ojo, hasta la elección pasada, la izquierda, nosotros éramos la tercera fuerza en este país. Incluso tuvimos una elección extraordinaria en la provincia de Buenos Aires. Sí, lo hemos reflejado aquí, con varias notas. Por ejemplo, bastiones del peronismo, feudos del peronismo, como La Matanza, como Moreno, o sea, como muchos lugares hicimos una votación extraordinaria. Esa crisis, que yo creo que lo mismo tenemos un ascendente en ese sector y se va a reflejar también en la elección en la provincia y en otros lugares, se reflejó en Jujuy con una alta votación, por ejemplo. Pero hay un sector que frente a eso ha trabajado para vestir de algo nuevo un proyecto que de nuevo tiene poco, y se puede ver en las candidaturas que están levantando Milei ahora, que tiene la obligación de decir, por ejemplo, a quién va a poner de candidato. De un Bussi en Tucumán, que tiene de nuevo. Laburan con gente de Pati, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tienen de nuevo? Un Echeverre, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, que lo lleva ahora, que es uno de los oligarcas más grandes, casi dueño de media provincia de Entre Ríos. Y así te podría decir, muchas figuras defensores de la dictadura. Él mismo dice que Cavallo y Menem son sus ídolos. O sea, no hay mucho de nuevo ahí, pero se lo vende con un discurso. Y ojo, yo creo que se ha intentado instalar que la juventud está con Milei, y yo creo que cuando se abran las urnas eso no va a ser así. Incluso ya hay estudios que, por ejemplo, plantean que casi no tiene voto mujer Milei, y no es casualidad que no tenga casi voto mujer, incluso ni joven, ni mediano, ni gente grande, porque tiene un discurso misógeno tremendo, y en el país venimos de un proceso donde las mujeres han jugado un rol fundamental para conquistar derechos. En la juventud, por ejemplo, la juventud es la que más tiene agarrado el cambio cultural en defensa del medio ambiente. Es la que más lo tiene agarrado, y hay procesos, organizaciones por todos lados, en los colegios secundarios, en las universidades, en los pueblos, de defensa de lo ambiental. Y este hombre es un hombre que niega el cambio climático, por ejemplo. Entonces, yo creo que tiene un sector importante de viejos conservadores que siempre han estado en el país, pero que ahora tal vez han levantado cabeza, y un sector de voto bronca, y yo lo dije incluso con una broma la otra vez, lo sacaron en algunos medios. En el 2001, antes y durante, mucha gente metía el voto, a lo mejor metía la famosa feta de salame, no sé si te acordás, que en esa época lo manifestaba de esa forma. Bueno, yo creo que hoy un sector puede meter un Milei también en ese sentido, pero no creo que sea un proceso, el del voto a Milei, que exceda ese voto bronca, sino que incluso que haya mucha conciencia de las barbaridades que propone. Por eso creo que si llegara a gobernar un Milei, que ojo, en la crisis que hay de representatividad en el país, hay muchos que lo minimizan. Hubo un Bolsonaro en Brasil, que también lo minimizaban y terminó gobernando. Ahora, le costaría gobernar, porque yo no creo que tenga
en su propio votante una aceptación, las barbaridades que dice. Por ejemplo, eliminar la educación pública. Yo creo que se armaría una revolución en el país si se intenta aplicar eso. Ojo, incluso, es más, si se intenta aplicar lo que dicen sectores de Juntos para el Cambio o el propio gobierno, que está muy enfeudado a la deuda y al FMI, yo creo que vamos a grandes convulsiones sociales después de las elecciones. Y ahí te hago referencia a por qué el Frente necesita provocar cambios. Porque si nosotros en el Frente de Izquierda solo nos juntamos ahora todos juntos, después participamos de los procesos, pero separados, y nos volvemos a juntar cada 2 años, cuando va a un país donde va a haber pasar de todo en los próximos 2 años, bueno, el Frente en ese sentido cede espacio para que surjan los Milei. Nosotros creemos que nosotros también tenemos cierta cuota de responsabilidad en no actuar juntos y con más firmeza, para que la alternativa no sea algo que nos haga retroceder, como sería un Milei, sino que sea algo propositivo hacia adelante, porque nosotros creemos que tenemos propuestas claras para solucionar los problemas de inseguridad. Vamos a eso. Así no hablamos tanto de Milei, porque yo no te quise entrevistar para que opines de Milei exclusivamente, sino que hables de la propuesta. No, pero acá prestamos un servicio para acercarle a la gente las propuestas de los distintos partidos políticos y coaliciones, para saber qué propone justamente tu espacio para provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las 3 propuestas prioritarias? No digo básicas o únicas, porque hay muchas más, pero ¿por dónde pasa el eje de propuestas de tu espacio? Bueno, nosotros en primer lugar creemos que la riqueza que produce la provincia tiene que volcarse a solucionar los 3 o 4 problemas más gruesos que tenemos, y no como pasa ahora, que por ejemplo se ha convalidado la deuda de Vidal, y eso ha provocado que el último presupuesto que se votó, que lo votaron juntos, Cambiemos y el peronismo, baja salud, baja educación, baja planes sociales, baja vivienda. Nosotros creemos que eso no se puede invertir un peso más en deuda sin antes solucionar la deuda interna. Ese es un primer punto importante, porque con lo que se paga de deuda se podría, por ejemplo, hacer un gran plan de obras públicas para empezar a incorporar trabajo genuino y suplantar los planes sociales por trabajo genuino, que es lo que la gente quiere. En ese sentido de trabajo también tenemos la propuesta de las 6 horas de trabajo para las grandes empresas, que están asentadas en la provincia esencialmente y que tienen espalda para hacerlo. Incluso aquel que dijera que no tiene espalda, nosotros pediríamos abrir los libros para demostrar que pueden. Eso permitiría incluso que cientos de miles de jóvenes pudieran tener su primer empleo. Farmacia del Progreso. Atendemos todas las obras sociales. Frente al Hospital Diego Thompson. Farmacia del Progreso. Teléfono 4755-0831. Si de comida se trata, La Crujía sabe. Ventas por mayor y menor de comestibles. La Crujía. Amplia trayectoria en ofrecer productos de primera calidad. La Crujía. Visítenos en Avenida Ricardo Balbín 2860, San Martín. Acá arriba nace Eco de los Andes. Un lugar donde no hay nada, pero literal. Nada. No hay aeropuertos, ni turistas, ni pistas de esquí. Tampoco egresados. Lo que sí hay es un agua pura y liviana con el balance perfecto de minerales. En esta montaña que no tiene nada, pero lo tiene todo. Eco de los Andes, creada por la montaña, perfecta por naturaleza. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Con lluvia, con viento, cruzando lagos, selvas,
desiertos. Brindando ayuda humanitaria donde es necesaria. Contra todo pronóstico, estamos ahí. Médicos Sin Fronteras. Para comer bien rico, Drugstore Apetito. Avellaneda 2126, San Martín. Abierto las 24 horas. IRE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Dr. Alejandro Zanillo. IRE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. 18 de diciembre 2071, San Martín. Todos sabemos que Jujuy estuvo y sigue convulsionada por hechos que son de dominio público, por las piedradas, represión, todo junto, todo se conjugó en un clima de violencia institucional y de violencia represiva. Justamente sobre lo acontecido en Jujuy, lo que sigue aconteciendo en Jujuy, cortes de ruta, piedrazos y demás, contestaciones, idas y vueltas, entrevistamos en forma exclusiva al dirigente radical, ex diputado nacional y ex ministro del Interior. Nos referimos a Federico Storani. Diálogo telefónico con el dirigente radical, referente de la corriente de opinión nacional a nivel país. Estamos hablando con el ex diputado nacional Federico Storani. ¿Qué tal? Martín López Lastra le saluda. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Bueno, imagino que no habrá estado ajeno a lo que fueron las imágenes de ayer en Jujuy, donde, bueno, la violencia predominó, ¿no? Quería un análisis suyo respecto de lo que se ha visto, no solamente ayer, sino en los últimos días respecto de Jujuy. Bueno, me parece que las imágenes hablan por sí mismas, como a veces se dice, y esta vez con razón, que lo que inició con una legítima reivindicación por parte de los docentes, que estaba siendo canalizada a través del diálogo y de métodos pacíficos, donde estuvo la ministra del ramo de la provincia de Jujuy, Alejandra Martínez, conversando con los docentes, como pasa en muchos conflictos prácticamente en más de una decena de provincias en este momento del país con respecto al tema de los docentes. Luego fue cambiando, fue girando y fue tomando cada vez un tinte más político. Primero cuestionando la reforma constitucional que se hizo en la provincia de Jujuy, que dicho sea de paso, se hizo observando todos los procedimientos legales y los pasos también establecidos por la propia constitución de la provincia, y que se aprobó por una inmensa mayoría, incluida esa habilitación por el principal partido de oposición, que es el justicialismo. Seguidamente, con respecto al contenido de la reforma constitucional, comenzó una campaña de mentiras, como que vinculado al tema de los pueblos originarios había una restricción de derechos, cuando en realidad cuando se cotejan los textos, el reformado y el que estaba vigente, se verá que en realidad en el texto nuevo se amplían y mejoran los derechos para los pueblos originarios. Y finalmente salió al desnudo la verdad. La verdad que está comprobada por decenas de audios, de chat, de videos y demás, es que la violencia estuvo engendrada, promovida y conducida por algunos grupos que perseguían como objetivo, y así lo señalan en estas evidencias que señalé, la posibilidad de la destitución del gobierno de la provincia legítimamente constituido, teniendo en cuenta que incluso hace muy pocos días
se hizo una elección donde ganó por también una mayoría muy amplia, que es la expresión de la soberanía popular y que es la base de la legitimidad. Este es el tema. Y además, la complicidad del gobierno nacional con esta maniobra, teniendo en cuenta que allí hay asentadas fuerzas de gendarmería, y cuando se estaban cometiendo delitos infraganti, es decir, flagrantes, por ejemplo, el bloqueo de rutas nacionales, que son delitos, sin embargo, la gendarmería no actuaba por orden de las autoridades nacionales. Se está jugando con fuego en términos de cruces digamos, de acusaciones, usándose términos bastante complicados, ¿no? Porque por ahí, digamos, hasta atacan la sensibilidad de un oyente, un televidente promedio, porque se habla de golpe institucional, de represión. Hay que poner un paño frío a todo esto, ¿no? Por supuesto, quienes a mí me conocen y me han escuchado, incluso en este programa, en diferentes oportunidades, soy una persona que apuesto al diálogo, creo que es la esencia de la democracia, a la convivencia pacífica, al respeto del pluralismo, a la necesidad de que se encuentren denominadores comunes para que se puedan convertir en políticas de Estado con el correr del tiempo. Pero también digamos que aquí ha habido una antesala, como una pulseada, previo a lo que puede venir en el futuro. Aquí no hubo intención de diálogo. Y la violencia es muy manifiesta. Cuando escucho las palabras del presidente de la Nación ahora, endilgándole toda la responsabilidad del gobierno de la provincia, y bueno, es para no creerlo, él sigue siendo una persona muy manejada por la vicepresidente, porque en realidad hay una diputada de la agrupación Cámpora, nacional, que está pidiendo ya la intervención federal. Es evidente que eso era el objetivo que se perseguía, y de allí, digamos, lo del golpe institucional. Del mismo modo que no veo que sea muy pacífica incendiar la legislatura o atacar locales que algunos estaban a miles de kilómetros de distancia de donde se desarrollaban los hechos, ¿no? Como ocurrió en Mar del Plata, en la capital federal y en otros lugares, simplemente por una cuestión de adversario político. Está claro y manifiesto que la violencia es ejercida por un grupo y que ese grupo minoritario está avalado en buena medida por una parte al menos del gobierno nacional. Ahora, Jujuy, ¿cómo analiza cómo siguió después de la víspera el tema Jujuy? Porque los cortes de ruta continúan y por un lado, bueno, usted habló de Alberto Fernández, pero el ministro de Seguridad como que justificó que no va a enviar fuerzas para disuadir a quienes están cortando rutas. Hay que esperar que la justicia federal actúe de oficio. Usted conoce más porque es abogado, así que por eso le pregunto. Bueno, justamente, a pesar de la demora, la Fiscalía y el juez federal fueron los que ordenaron justamente el desalojo de las rutas nacionales, porque es un delito flagrante, demoraron muchísimo tiempo, pero de todas maneras lo hicieron, y la orden no se ejecuta porque sencillamente la autoridad nacional no imparte la orden de ejecutar esa directiva que ya emana de la propia justicia federal, porque estoy hablando de un delito de carácter federal. Estamos hablando de las rutas nacionales, claro. Está claro. Exactamente, son rutas nacionales que muchas de ellas tienen acceso internacional. La ruta que va, por ejemplo, hasta Villazón, en Bolivia, pasando por La Quiaca, o el paso de Jama, que está conectando a la República Argentina, a la provincia de Jujuy, con Chile, la República de Chile. Cuando, por ejemplo, y hoy se vio, lo que ayer eran versiones o hipótesis, hoy, digamos, está todo explícito. Yo veo en redes lo que señalan desde partidarios, desde el actual oficialismo nacional, respecto de que sí, lo aceptan, de que esto es una prueba de ensayo de lo que va a pasar si gana un partido opositor al cual el kirchnerismo califica que es de derecha. Y que, bueno, para que vea el común de la gente o todos los argentinos qué es lo que va a pasar si se atreven a votar a un partido distinto al oficialismo,
¿Cómo lo analiza esto? Bueno, lo analizo con objetividad. Para mí no me sorprende porque también lo dijo expresamente el diputado Eduardo Valdés, lo dijo expresamente. Esto va a pasar si no nos votan a nosotros, prácticamente dijo. Pero antes había dicho el propio Aníbal Fernández, iban a correr ríos de sangre. Eso, bueno, después dijo que le dio un sentido metafórico, pero la verdad que yo no entiendo demasiado esas metáforas teniendo en cuenta de los antecedentes violentos que venimos en la República Argentina. Y para mí es muy importante que el gobernador de la provincia esté tan firme, el gobernador Morales. Ayer se lo vio en todos los medios de comunicación con una gran tranquilidad y con una gran firmeza, diciendo que a él no le iban a torcer el brazo, porque esto es una pulseada anticipada. O aquí se respeta a los que queremos construir en paz y dentro de la ley, de la Constitución, y con la plena vigencia de los derechos, o quienes están acostumbrados a la destrucción si no se satisfacen sus orientaciones políticas, que dicho sea de paso también, no están siendo avaladas por todas las elecciones provinciales que se han desarrollado hasta aquí, incluido algunos bastiones del justicialismo, como el último caso ocurrió en el Chaco, donde está ocurriendo un caso escandaloso de una desaparición forzada de personas, con Cecilia, y no veo que el gobierno nacional tenga ninguna preocupación, ni tampoco algunos organismos pertinentes que debieran hacer. Por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Por supuesto, y algunos otros organismos que sí están instalados desde el primer día en Jujuy, pero que todos sabemos que la familia Sena, que está fuertemente vinculada al gobierno de la provincia del Chaco, que recibía ingentes recursos, está directamente vinculado con este trágico hecho de la desaparición de una persona que podría ser calificado como desaparición forzada de personas. Claro. Que por lo tanto también tendría que tener un nivel de repercusión internacional muy alto. Hasta aquí hemos llegado, punto final para la edición de hoy, de este martes, de El Enfoque Provincial TV. Como siempre, por Canal 4, Teleaire de San Martín. El compromiso es que vos y yo nos encontremos el próximo martes a partir de las 18 horas.